esto del pensamiento intelectual que está desacoplado, es un pensamiento intelectual puro. Mi pensamiento intelectual acoplado es impuro. ¿Bien? O sea, el desacoplado es puro y el acoplado es impuro. Y hay que comprender bien estos términos. Impuro no significa indigno. Impuro significa que se mezclan e identifican dos cosas en realidad distintas. Si el pensamiento intelectual acoplado es impuro, no es porque la afectividad que lo dirige sea impura, sino porque esta asociación constituye una mezcla desordenada. El pensamiento sensorial puramente afectivo es puro. El pensamiento intelectual desacoplado, puramente intelectual, es puro. El único pensamiento impuro es el pensamiento intelectual movido por la afectividad. Mi voluntad de experimentar dirige el funcionamiento de mi intelecto por intermedio del embrague que mencionamos. Mi voluntad de simplemente comprender, al contrario, dirige directamente el funcionamiento de mi intelecto cuando éste se sustrae al embrague afectivo. Es decir, que mis dos voluntades dirigen mi intelecto de maneras muy diferentes. Mi voluntad de experimentar representa una fuerza que se ejerce constantemente, incluso cuando su funcionamiento no se manifiesta. Tiende sin cesar a mover mi intelecto acoplándose a él. Por el contrario, mi voluntad de simplemente comprender debe, para funcionar, tener a raya mi voluntad de experimentar y su funcionamiento es momentáneo. Es útil aquí la comparación con el embrague automotriz, el de un auto, ¿no? Cuando no toco el pedal, el motor está acoplado con las ruedas. Lo mantiene así un resorte. Para desacoplar debo hacer un esfuerzo que tenga en cuenta la fuerza del resorte. Durante este tiempo el resorte ejerce siempre su acción, que se manifiesta de nuevo apenas mi pie abandona su esfuerzo. Veamos otra comparación. El cenicero que tengo enfrente permanece encima del escritorio debido a su peso, fuerza que se ejerce constantemente. Solo se eleva sobre mi escritorio si lo tomo y supero su peso mediante un esfuerzo momentáneo. Mi voluntad de experimentar es análoga al peso. La fuerza que representa se ejerce constantemente, es natural. Mi voluntad intelectual pura representa una fuerza que solo se ejerce por momentos. Aparece espontáneamente en mí en una etapa avanzada de mi desarrollo y constituye su apogeo. Pero espontáneo no es sinónimo de natural. Esta fuerza particular al hombre no debe ser llamada natural, sino sobrenatural. La creación universal se funda en la tríada metafísica. Dos principios inferiores, el yin y el yang, equilibrados por un principio conciliador que los supera, el Tao. Pero el principio conciliador aparece bajo dos formas diferentes según contemplen el universo como un conjunto de formas particulares o como una totalidad, como una multitud de individualidades o como un todo. Si contemplo el universo como un conjunto de criaturas particulares, personales, el principio conciliador aparece también él mismo como personal. Es entonces lo que en la antigüedad llamaban el demiurgo y que hoy llamamos la naturaleza. Si contemplo un universo como un todo, el principio conciliador aparece como no personal, el principio supremo, absoluto. Lo que acabamos de decir a propósito del macrocosmos vale también para mi microcosmos. En cuanto hombre personal, soy creado por la naturaleza. En cuanto hombre universal o primordial, soy creado por el principio supremo, del cual la naturaleza representa una suerte de delegado inferior. Mi voluntad de experimentar, voluntad de realizarme en cuanto hombre particular, emana de la naturaleza.
Su fuerza es una fuerza natural, particular. Mi voluntad intelectual pura, voluntad de realizarme en cuanto hombre universal, emana directamente del principio supremo. Su fuerza no es una fuerza natural, tampoco es antinatural, pues la distinción que trazo entre naturaleza y principio supremo es sólo inherente a mi mente y no implica ninguna oposición entre estos dos términos. Debo pues llamarla sobrenatural. Puede sorprenderme que este motor sobrenatural que hace funcionar mi intelecto puro funcione de a ratos, mientras que la fuerza natural que hace funcionar mi pensamiento intelectual acoplado se ejerza constantemente. ¿Es entonces este motor sobrenatural inferior a la fuerza natural, puesto que parece incapaz de evitar el acople constante? Para responder esta pregunta debo distinguir en mi voluntad intelectual pura su principio y su manifestación. Su principio es permanente e infinito, pero su manifestación depende de una función que pertenece a mi organismo finito. Es esta función intelectual pura la que funciona de manera momentánea, contra mis otras funciones que funcionan sin parar hasta mi muerte. El carácter sobrenatural de la posibilidad intelectual explica su inmenso poder sobre la vida natural. Utilizada por la voluntad intelectual pura, esta posibilidad permite la plenitud de la realización temporal del hombre en su realización intemporal. Acaparada al contrario por la voluntad de experimentar, perturba la simple realización temporal. Esta posibilidad, que confiere virtualmente al hombre una superioridad infinita sobre el animal, lo expone al mismo tiempo a una vida infinitamente inferior a la del animal. Si la naturaleza se encarga de movilizar constantemente mi voluntad de experimentar, ¿qué es lo que condiciona el funcionamiento momentáneo de mi voluntad intelectual pura? La causa eficiente de esta voluntad no es otra que el principio supremo. Pero ¿cuál es la causa desencadenante? ¿Por qué en un momento dado empieza a funcionar suspendiendo el acople afectivo? Lo que empieza a funcionar es mi función intelectual pura. ¿Qué es pues lo que condiciona la actividad de esta función? Notemos, antes que nada, que esta función tendrá muchas más posibilidades de activarse cuanto más desarrollado esté el instrumento cerebral que la asume, y este desarrollo depende de dos factores, uno innato y uno adquirido. El don de pensar intelectualmente con una intención imparcial es análogo a cualquier otro don. Lo tenemos más o menos desde el nacimiento. Y luego se desarrolla más o menos con su ejercicio. Pero en mí, un hombre dado en quien la función intelectual pura presenta un desarrollo dado, ¿cómo se activa el funcionamiento puro de mi función intelectual? Este funcionamiento se desencadena debido al fracaso de mi voluntad de experimentar, es decir, en un instante en que mi voluntad de pensar el mundo centrado en mí se revela insuficiente para tener completamente a raya la imagen insoportable de un mundo independiente de mí. Mi pensamiento intelectual puro se activa cuando estoy insuficientemente compensado por mi pensamiento parcial, sea porque mis compensaciones todavía no se han establecido o porque no son suficientemente eficaces. El niño que empieza a hablar, si está dotado de una buena función intelectual pura, plantea a sus padres innumerables por qué. En esta etapa, sus relaciones compensatorias con un mundo exterior, que aún está descubriendo, todavía no se han construido. Por lo tanto, no logra expresarse completamente, representarse completamente el mundo centrado en sí mismo. Su mundo interior todavía está poco construido para que pueda integrar a él todo lo que percibe. Por eso manifiesta con vehemencia su querer simplemente comprender.
su avidez desinteresada por nociones que no pueden aportarle ninguna ventaja personal inmediata. Más tarde, mis compensaciones se han establecido. He elaborado, bajo la influencia de mi voluntad de experimentar, cierta cantidad de consideraciones del mundo que me lo representan centrado en mí. Pero estas ficciones imaginarias son a veces desbordadas por el trabajo que les impone una realidad innegable. La indiferencia del mundo exterior a mi mirada es a veces demasiado evidente para que yo logre integrar la realidad a mi mundo interior egocéntrico. Estos momentos suelen ser dolorosos, por lo cual se ha sostenido que el pensamiento puro es despertado por el sufrimiento. En realidad, el fracaso de la voluntad de experimentar no consiste esencialmente en el sufrimiento. La angustia que lleva al suicidio acompaña una visión del mundo que me abruma sin perdón, pero que está completamente centrada en mí. El fracaso de mi voluntad de experimentar consiste esencialmente en el hecho de que mi facultad imaginativa mentirosa toca sus límites y en consecuencia mi película imaginaria no logra engañarme del todo. Esto último es porque mi fuerte posibilidad intelectual pura me otorga una lucidez de reacción contra una mentira que ahora le resulta demasiado grosera. El funcionamiento de mi pensar puro se activa a propósito de la insuficiencia de mi pensar parcial, pero la causa de esta insuficiencia reside en la misma posibilidad intelectual pura. El fracaso de mi mentira condiciona la manifestación de mi lucidez, pero está condicionado por mi misma lucidez. Así podemos comprender el autocondicionamiento de mi pensar intelectual puro. El mundo exterior condiciona solo la eficacia práctica de su funcionamiento, y lo hace de dos maneras. Por un lado, mediante circunstancias en las que el encuentro con la realidad ponen dificultades a mi pensamiento parcial. Y por otro, mediante el contacto con una enseñanza iniciática, ya que las verdades universales, aunque preexisten en mí de modo latente, deben ser despertadas por formulaciones intelectuales, orales o escritas.